Vamos a comenzar a hablar del tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo o sangre, como nosotros la conocemos, va a ser lo que viaja dentro de los vasos sanguíneos, llámese arterias, venas, arteriolas, capilares, y es el que va a cumplir la función de transportar los nutrientes y el oxígeno para todas las células. Lo vamos a comenzar a llamar tejido sanguíneo, ya que este va a estar compuesto por un gran número de estructuras diferentes unas de otras. ¿Sí? Va a estar compuesto de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, va a viajar entre medio de ellos proteínas, anticuerpos. Va a ser un gran conjunto de estructuras que van a viajar dentro de un líquido que lo vamos a denominar plasma. El tejido sanguíneo o la sangre va a tener dos porciones, una porción sólida, una porción de estructuras morfas y una porción líquida que va a ser el plasma. Nosotros podemos hacer la distribución de esto con un examen que se denomina hematocrito. Como ustedes observan en el tubo de ensayo que está por debajo del dibujo, al lado izquierdo ven un tubo de ensayo con la sangre completa y al lado derecho un tubo de ensayo después de un proceso que se denomina centrifugación. ¿Qué hace este proceso? Provoca que todas las estructuras morfas caigan hacia la porción inferior del vaso o del tubo de ensayo y el plasma se mantenga arriba. ¿Para qué? Para poder medir la cantidad de estructuras morfas que tenemos, que en su mayoría son eritrocitos, son glóbulos rojos. Entonces, como podemos observar en el dibujo de la derecha, vemos que los eritrocitos van a tener un valor del 45% de toda la sangre y el plasma un valor del 55%. Un valor muy pequeño va a ser de los leucocitos y plaquetas, bueno, y de otras células, ¿no es cierto? Que va a ser de un 1%. Esto nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, que una persona que tiene el hematocrito, o sea, la cantidad de células morfas o de estructuras morfas en sangre disminuidas, nos puede dar a pensar en una anemia. ¿Sí? Y cuando esta cantidad del hematocrito está ligeramente alta o alta, pues nos va a dar a pensar en una eritrocitosis. Esto es más que todo para una porción o una parte clínica, cuando nosotros ya podamos hacer análisis de lo que son las estructuras sanguíneas. Vamos a decir también que la volemia, o sea, la cantidad de sangre que tenemos en cuerpo, va a representar el 8% del total del peso corporal, ¿sí? La sangre, también vamos a decir que tiene un pH de 7.35, es casi neutra y generalmente se encuentra a una temperatura de 38 grados centígrados. Si nosotros hemos tenido suerte o curiosidad de probar la sangre cuando hemos tenido un corte, nos vamos a dar cuenta que esta es ligeramente salada. Y si también hemos podido olerla, se van a dar cuenta que la sangre tiene un ligero olor a metal. Vamos a ver que tiene un ligero olor a metal. Esto es todo lo que es tejido sanguíneo como conjunto. Vamos a ir viendo poco a poco las células una por una. Como les comentaba, vamos a comenzar con los glóbulos rojos, que son las más numerosas, que vamos a decir que se encuentran en un valor aproximado de 5 millones, ¿sí?, por ml. Esto es relativo dependiendo a la altura, al nivel del mar al que se encuentra nuestro paciente, ya que en La Paz manejamos de 5.5 a 6 millones de glóbulos rojos. Si nosotros vemos, los glóbulos rojos son en esta imagen los que presentan mayor número y son los que prácticamente le van a dar ese color rojo a la sangre. Son los que van a teñir a la sangre el color que tiene.
Las otras estructuras tienen diferentes colores y bueno, pues por número, esos van a ser los que le van a dar la tinción. A estos glóbulos rojos se los va a llamar hematíes o eritrocitos. Esas estructuras van a tener formas y funciones específicas. Si nosotros vemos a los hematíes, pues están viajando así en el torrente sanguíneo a través del plasma, viajan sueltos, uno suelto del otro. ¿Ok? Si nosotros los observamos de una manera frontal, vamos a ver que los eritrocitos tienen una forma redonda. Estos son completamente redondos, pero solamente si los vemos de frente, ya que como toda estructura tiene dimensiones tridimensionales, ¿no es cierto? Entonces los vamos a ver completamente redonditos si los vemos de frente. Esta es una característica de estos porque no les puede faltar un pedazo, no les puede faltar una sección. Si nosotros los vemos de perfil, vamos a ver que estos tienen una concavidad central. Eso significa que tiene una porción hacia el centro que tiene una especie de hoyito. Si nosotros hacemos un corte transversal de un eritrocito, vamos a poder ver que este hoyito se presenta en ambos lados, entonces va a tener una estructura bicóncava. Va a ser cóncava por un lado y cóncava por el otro. Entonces va a ser como una dona a la que no se le termina de perforar el hoyito y se queda ocluido, ¿no es cierto? Esta es la forma característica del glóbulo rojo. Los glóbulos rojos adultos van a carecer de núcleo, no tienen núcleo, ¿sí? Esta forma también va a ayudar a la función que estos tienen de transporte. Nos interesa el tamaño de los glóbulos rojos porque miden entre 7.2 a 7.8 micras. Cuando estos glóbulos rojos miden más que esto, nosotros podemos determinar una macrocitosis. Cuando miden menos que esto, podemos determinar una microcitosis, dependiendo cuánto miden. Si estos miden más de 10 micras, pues ya son megalocitos, son demasiado grandes. Y es que algo se está trastornando en el organismo para que estos glóbulos rojos presenten tanto tamaño. ¿Ok? Cuando estos disminuyen en número, pues obviamente tenemos una anemia. Cuando estos aumentan en número, tenemos una eritrocitosis. Los glóbulos rojos van a estar cubiertos por una capita externa, por una membrana externa, que va a ser una membrana constituida por lipoproteínas. Las lipoproteínas van a estar casadas también con glucoproteínas y en esta membrana externa también se van a encontrar los antígenos. Los antígenos son los que van a determinar el grupo sanguíneo de cada uno de nosotros. Estas membranas van a provocar que el glóbulo rojo mantenga esa forma. Internamente, como les decía, los glóbulos rojos no presentan núcleo, entonces no podemos distinguir un núcleo en el microscopio, pero van a estar constituidas por dos porciones de hemoglobina, una parte que se denomina hem y la otra parte que se denomina globina. La parte hem va a tener la capacidad de darle al glóbulo rojo la capacidad de captar el oxígeno. Entonces, cuando este se casa con oxígeno, se va a llamar oxihemoglobina. Y cuando este se casa con dióxido de carbono, que es lo otro que transporta, se va a llamar carboxihemoglobina.